Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles en evaluación de proyectos. Estamos en taller de proyecto empresarial 2, estamos evaluando proyectos y vamos a continuar hablando sobre la evaluación del impacto. Entonces, les comparto una presentación para poder hacer un poco más dinámica esta charla. ¿Qué es lo que queremos a partir de continuar con la evaluación del impacto? Bueno, hemos estado hablando en otros videos sobre la evaluación, por ejemplo, del riesgo. Hoy vamos a hacerlo a partir de cómo vamos a estar teniendo incidencia en el ámbito local, regional, nacional, internacional incluso, de nuestro proyecto de investigación. Lo vamos a hacer a partir de una herramienta muy sencilla, que es el marco lógico del proyecto. Es una herramienta muy sencilla de estar elaborando, pero es muy valiosa al momento de estar monitoreando y ejecutando el proyecto de investigación. De hecho, nos da un orden de todo lo que hemos estado haciendo hasta estos momentos, ¿no? Por eso se llama marco lógico de ese proyecto. Bueno, ya lo hemos estado repitiendo, ya lo hemos estado diciendo, pero lo volvemos a decir. ¿Para qué sirve este estudio? ¿Para qué sirve hacer el análisis, la evaluación de un proyecto de inversión? Bueno, pues para poder decidir si invertimos o no invertimos. Esto es básico. Y repetimos, es recomendable que esta evaluación no recaiga en una sola persona, que no esté solamente en ti, porque si no, pues habrá un sesgo, ¿no? Hay parcialidad al momento de hacer la evaluación. Es importante que te acompañes de otras personas. En el caso particular de estos ejercicios que estamos haciendo, pues lo hacemos a partir de las revisiones en el aula, las revisiones a partir del otro, ¿no? La coevaluación y la heteroevaluación. Hemos dicho cuáles son las evaluaciones, al menos las más importantes, que ya las hemos estado abordando, la del mercado, la técnica operativa, la económica, la financiera y la de impacto, ¿no? Entonces, estamos en esta evaluación del impacto. Ya en sesiones anteriores, en otro video lo puedes encontrar, que hemos hablado de la evaluación del riesgo y algunos elementos para poder hacer alguna evaluación. Hoy vamos a estar hablando de la otra parte, la del entorno, evaluación del entorno. Y aquí tiene que ver efectos ambientales, por ejemplo, efectos sociales, efectos políticos, efectos sobre el ser humano. Bueno, hoy lo vamos a abordar desde la perspectiva del marco lógico y en otra sesión estaremos abordándolo desde la perspectiva de la innovación social, ¿no? Entonces, ahora nos interesa hablar del impacto en el entorno, pero a partir de esta herramienta que se llama marco lógico. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto del marco lógico? Bueno, es una herramienta en la evaluación que nos va a permitir organizar de forma articulada, ahorita lo vamos a ver, y estructurar de manera adecuada todos los componentes del proyecto, ¿no? O sea, ya tenemos todos los componentes del proyecto, ya hemos estado haciendo algunas evaluaciones. Bueno, ¿y ahora qué? O sea, ya tenemos muchísima información, ha sido mucho trabajo, un trabajo muy arduo estar aterrizando la idea, haciendo la evaluación técnica. Tan solo de evaluación técnica nos debió llevar ya mucho tiempo por la complejidad del asunto. En algunos casos tuvimos que hacer prototipos para poder determinar efectivamente la viabilidad y la factibilidad técnica de hacer el producto. Y bueno, eso ha estado moviendo el proyecto, ¿no? Me decían, oye, ¿se puede cambiar el proyecto? ¿Se puede ir modificando? Sí, claro, porque eso es la vida real. O sea, tenemos una idea, tenemos una innovación, una propuesta creativa, etcétera, pero al momento de estar aterrizándola, al momento de llevarla a cabo, pues nos damos cuenta que no pensamos en muchas cosas, ¿no? Y llega el momento de ir adaptando, haciendo esas adaptaciones, esos ajustes para que mi idea pueda materializarse.
Entonces, han cambiado ya algunas cosas. Segurito que pues se ha perdido en algunas la noción de cómo era el proyecto. Lo importante es que no se pierda la solución al problema que nos hemos planteado al principio, ¿no? El marco lógico nos va a ayudar a ello. El marco lógico entonces va a ser como un mapita del proyecto. ¿Por qué? Porque primero me va a revisar la coherencia, que haya coherencia. A ver, tú estableciste un problema, tú identificabas un problema que estaba sucediendo y tienes que darle solución. Además, tienes una propuesta de valor sobre, sobre esa solución del problema. Algunos lo pusieron ahí en un lienzo Canvas, ¿no? Que parece muy bueno esta herramienta para poder hacerlo. Pero ahora hay que revisar que efectivamente con todas las adecuaciones que hemos hecho en lo técnico, en lo financiero, en lo económico, en verdad podamos cumplir con eso. ¿Estamos resolviendo el problema realmente que nos habíamos planteado o ya no? ¿No? En algunas situaciones, pues las adecuaciones hicieron que se alejaran muchísimo del problema, ¿verdad? Porque tal y como lo habían planteado, no se podía revisar. Entonces, ¿cómo volvemos al problema inicial? Y otra, en su propuesta de valor habían prometido varias cosas, ¿no? Que los hacían diferentes en el mercado, pero al momento de ir haciendo las adecuaciones, pues quizás se fueron dando cuenta que esas diferencias no eran del todo posibles y las cambiaron. Bueno, regresemos a la propuesta de valor. ¿Estamos cumpliendo o no? ¿O de qué manera y cómo la cambiamos? ¿No? Entonces, a esto le llamamos coherencia, pero también a todas las relaciones que vamos teniendo, lo técnico con lo económico, con lo financiero, con el riesgo, ¿no? Entonces, ahí está la primera función de este mapa de proyecto. La segunda es la ejecución. Este mapita, ¿verdad?, que se llama marco lógico, no lo olviden, es un mapa, pero su nombre es marco lógico, me va a permitir ir viendo el monitoreo de cómo se va ejecutando el proyecto. Hay fases, hay etapas, hay partes del proyecto en las que se van a ir aplicando determinados elementos, determinados recursos, ¿no? Y este mapita me va a permitir llevar a cabo ese monitoreo. Dijimos que en algunos casos los proyectos fueran escalables. Es decir, que no necesariamente necesitamos empezar con un gran proyecto. O sea, lo podemos hacer con una perspectiva más pequeña y en la medida de que vayamos avanzando, de que vayamos progresando, pues nuestro proyecto vaya aumentando de tamaño, ¿no? Entonces, este marco lógico también me permite identificar esas etapas de escalabilidad. Y la operación, ¿no? Ya ejecuté el proyecto, o sea, ya está andando la empresa. Bueno, ahora, ¿cómo opera la empresa? ¿Se acuerdan que hemos establecido un panorama de aquí a 5 años, ¿no? Al menos, ¿no? Dijimos, lo puedes acortar a 3 años, lo puedes hacer un poquito más largo, 7, 8 años, pero tomamos 5 años como referencia. Entonces, nuestro rango de tiempo está a 5 años. Bueno, pues imagínate que hemos estado proyectando estado de resultados, significa ventas, ingresos, costos, impuestos, ¿no? A 5 años. Bueno, entonces mi marco lógico también me va a permitir hacer el monitoreo de la operación para ese momento, ¿no? ¿Qué componentes llevará el marco lógico? Bueno, primero el impacto. El impacto tiene que ver con los cambios que son tangibles, pero en el bienestar de los externos al proyecto, ¿no? Y de la población, en dónde va a estar incidiendo mi proyecto, ¿no? Entonces, no necesariamente se trata de elementos directos, ¿verdad? Sino de todo lo que está alrededor de mi proyecto. Y esto no es en el corto plazo, ¿verdad? El impacto que
estamos haciendo, pues es un impacto a largo plazo, ¿verdad? Ya cuando pasen los 5 años, a ver, después de los 5 años que nos hemos establecido como espacio de tiempo, ¿qué impacto va a tener en la población? Por ejemplo, en la generación del empleo, por ejemplo, en el desarrollo de la región, de la colonia, de la localidad, donde va a estar involucrado tu proyecto. Incluso en la población misma, que consume tu proyecto, que consume tu producto, que consume tu servicio, ¿qué le va a dejar esto en el largo plazo? Después hay un nivel del efecto. Entonces, ¿qué diferencia entre el impacto y el efecto? Bueno, que el efecto es en el corto plazo y está relacionado directamente con las personas que están usando, que están consumiendo tu producto o tu servicio, ¿no? Esto que les ha dejado de positivo, ¿no? Cómo se cumple verdaderamente la propuesta de valor. Recuerda que la propuesta de valor debe poder comerse y poder beberse y poder alimentarse de algo, ¿no? No debe quedarse solo en el marco discursivo. Entonces, bueno, cómo esta propuesta de valor efectivamente mejoró la vida de las personas. Y el otro nivel, que es el nivel de producto, ¿no? El nivel de producto pues es lo que estamos haciendo, ¿no? La mercancía, el bien o el servicio que yo estoy ofreciendo en el mercado. Entonces, mira que parece sencillo este papel, pero son las tareas que debe tener la empresa. O sea, primero la empresa debe estar produciendo. O sea, su tarea es producir un bien o un servicio. Ahí está, nivel producto. Segundo, o sea, si lo leemos de abajo hacia arriba, pues pareciera ser esta lógica, ¿no? O sea, esta es la obligación básica de la empresa. O sea, tiene que estar produciendo algo, un producto, un servicio. Este producto, este servicio que está produciendo, pues debe generar mejoras a la persona que lo consume, ¿no? Mejoras que podamos estar evaluando en el corto plazo. Y estas mejoras en las personas, pues al final estarán generando un entorno más favorable, que ese es el impacto que estamos buscando como fin último de nuestro proyecto. Entonces, míralo así. Lo que acabamos de decir, el impacto es el fin último de nuestro proyecto, ese es el fin, el efecto es el propósito, ¿verdad? Y el producto es el componente, ¿no? O sea, el medio por el cual nosotros logramos el propósito. Entonces, fíjate que, visto de esta manera, el propósito de la empresa no se puede quedar solamente en vamos a producir para vender y obtener una utilidad. En realidad este es el medio. El propósito de la empresa, del proyecto, es que nuestro producto esté generando una mejora, porque partimos de la propuesta de valor del modelo Canvas, ¿no? Eso es lo importante. Cuando nosotros perdemos esto, si nosotros perdemos esto, no dudes que se pierde el mercado. Por lo tanto, no va a tener ya sentido seguir produciendo si nadie nos va a comprar. Entonces, por eso es importante estar enfocados en ello. De repente hay alguien, ¿no?, que critica, hay varios que critican y dicen, no, es que la empresa privada no tiene por qué estar atendiendo eso. La empresa privada atiende solamente producir un bien, un servicio, venderlo, generar utilidades y listo, ¿no? Ese es el objetivo de todas las empresas privadas. Nosotros desde esta perspectiva de Marco Rocha decimos no, no, porque cuando la empresa pierde el propósito que está establecido en su propuesta de valor, que es el efecto positivo que logra su bien o su servicio, pues lo ha perdido todo. Va a ser muy fácil que llegue el competidor y le arrebate el mercado, ¿verdad? Va a ser muy fácil que sin ese distintivo pueda ser sustituido por alguien más. Entonces, por eso, que las empresas no pierdan de vista el propósito, la propuesta de valor que se han planteado. Ahora sí, ¿cómo se hace esta matriz de marco lógico? Bueno, aquí está un ejemplo para que lo puedas estar realizando.
mira que hay un nivel objetivo, por ejemplo, está el nivel de los fines, de los propósitos, los componentes y las actividades, ¿verdad? Ya dijimos que los fines, pues es esta parte, el elemento del impacto. ¿Cómo estoy impactando? Los propósitos son los efectos y los componentes son los productos que voy a estar haciendo y las actividades, ¿verdad? Lo que yo hago de manera tangible para poder lograr. Entonces, esto visto a manera de renglones, ¿no? Fin, propósito, componente de actividades. Es una matriz. Entonces, veámoslo ahora desde las columnas. Tenemos la columna de objetivos. Hay que establecer varios, ¿no? Uno o más objetivos para los fines, para los propósitos, para los componentes, para las actividades. Cada objetivo deberá llevar indicadores. Recordemos que los indicadores pues van a ser esos numeritos, las pautas cuantitativas, ¿verdad? O también pautas cualitativas que me permitan identificar que se cumple o no el objetivo. Como por ejemplo, un indicador pues es lo que tenemos en los tableros de los automóviles, un semáforo, ¿no? Es un indicador. La fuente de verificación, de donde yo tomo el dato de los indicadores, ¿no? Y los supuestos que tienen que ver con las condiciones, los factores del entorno que se deben de dar para que yo cumpla esos objetivos. A ver, vamos a verlo con algunos ejemplos para que pueda quedar esto un poco más claro. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Acuérdate que los objetivos son acciones. Entonces, deben empezar siempre con un verbo en infinitivo. O sea, forzosamente, un objetivo empieza con un verbo en infinitivo. Los objetivos deben ser medibles. Los objetivos deben ser realistas, ¿verdad? Y por lo tanto deben ser alcanzables. Si yo establezco un objetivo que está más allá de las condiciones materiales en las que estoy estableciendo el proyecto, pues no estoy haciendo realmente nada, no estoy haciendo un sueño. ¿Cómo puedo saber que son las condiciones alcanzables? Pues a partir de los elementos de evaluación que ya he hecho, ¿no? A partir de la proyección financiera, por ejemplo, que he establecido, a partir de la evaluación de los riesgos que he estado desarrollando, a partir de los alcances que veo en el proyecto, con los elementos técnicos con los que voy a contar de inicio, ¿no? Una vez que tengo los objetivos, que es una acción, entonces puedo pasar a el indicador. El indicador me va a mostrar el cambio. Queremos que este indicador nos muestre el cambio o el avance que tiene el proyecto de un periodo a otro. Es decir, el logro. El logro. ¿Se logra o no el objetivo? El indicador entonces va a ser la unidad de medida que me va a decir si ese objetivo se cumplió o no se cumplió. Por eso es muy importante el indicador. Y establecerlo siempre de manera positiva, ¿no? Los indicadores siempre deben darnos un elemento en términos positivos, no negativos, ¿no? Por ejemplo, yo no podría decir volumen de la pérdida de operación durante los primeros años de la empresa. Pues eso es algo negativo. En lugar de hablar del volumen de la pérdida, pues estaré hablando del volumen de las utilidades, ¿no? Aunque salgan negativas, aunque ya a lo mejor tengo planteado que van a salir negativas en un primer momento, bueno, estaré llamándole de manera positiva. Logro utilidades, aunque el resultado me dé en un número negativo. Luego viene la fuente de verificación. Dijimos que son los medios de contraste, pueden ser medios oficiales, pueden ser medios externos, ¿no? ¿Cuáles medios externos? Pues, por ejemplo, los de la auditoría, los de un contralor, ¿no? Los de alguna agencia de intervención, de consultoría sobre la empresa, y por supuesto que deben ser confiables, ¿no? De nada sirve tener una fuente de verificación que no sea nada confiable, porque al final el daño lo hace a nuestra empresa, ¿no? A nuestro proyecto.
Y los supuestos. Dijimos que los supuestos son las condiciones requeridas, son los factores, son los riesgos que podrían estar afectando el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, a ver, un objetivo. El objetivo, aumentar en un 20% la venta del producto XZY para el segundo año. Es medible, pero ahí está el 20%. ¿Es realista? Bueno, yo realizo un producto XZY, tengo las condiciones técnicas para hacerlo. ¿Es alcanzable? Pues estoy hablando del segundo año, por lo tanto hay un periodo de tiempo bastante grande para que yo pueda trabajar y lograr. Pues ahí está un ejemplo de objetivo. Y el indicador, ¿cómo compruebo que efectivamente el objetivo se cumple? Bueno, pues en el segundo año tendrás que medirlo. ¿Cómo? Pues a partir de este indicador. Variación porcentual del volumen de ventas. Así se va a llamar el indicador. Pues así tú le pondrás el nombre que quieras, pero el indicador debe reflejar, el nombre del indicador debe reflejar lo que está haciendo. En este caso dice variación porcentual del volumen de ventas. Suena lógico, ¿verdad? Yo voy a medir, según dice ahí la formulita, delta B, que es la variación de las ventas en el periodo T comparadas con las ventas en el periodo T-1, es decir, el primer año. Las ventas del segundo año sería BT comparado con las ventas del primer año, T-1. Ahí está, ahí estoy indicando entonces el nombre y la forma en que se va a calcular ese indicador. Y eso me va a permitir, el resultado me va a decir si es igual o mayor a 20, lo logramos. Si es menor a 20, pues no lo logramos. Fuente de verificación. ¿De dónde voy a sacar estos datos? Pues muy sencillo, tienen que ser fuentes oficiales de la empresa. ¿Cuáles? Los estados financieros consolidados. En particular, el estado de resultados del segundo año. Ahí va a estar el dato. Entonces, llegado su momento, tomaré, o la persona que esté encargada de hacer esta evaluación, llegado el momento, tomará el estado de resultados del segundo año, hará ese cálculo que le estoy pidiendo y determinará si se cumplieron o no los objetivos. Oye, ¿cuáles son los supuestos para que estos objetivos puedan cumplirse? Pues mira, para que logremos el aumento en las ventas del 20%, necesitamos, por ejemplo, que la inflación esté en el rango del 3% más menos 1%. Es decir, arriba, abajo, puede ser el 2 y el 4%, ¿no? Que el PIB nacional, el Producto Interno Bruto Nacional, crezca al 4% y que el tipo de cambio esté entre un rango de 19.40 y 20.30. ¿Por qué es importante esto de los supuestos? Porque de esto va a depender evaluar la forma en la que vamos, en la que va la empresa, ¿no? ¿Te acuerdas que dijimos que este es un mapa también para ir monitoreando la operación de la empresa? Imagínate que al segundo año no se logra el aumento del 20%. O sea, se logra un aumento del 5%. Pues obviamente los evaluadores te van a decir, pues no lo lograste, no estuvo correcto. Y en algunos casos hasta te pedirán la cabeza de alguien, ¿no? Si no es que tu propia cabeza esté en riesgo por no cumplir esos objetivos. O si tú eres el emprendedor y te vas con esos resultados, pues seguro dirás, mi negocio no da, cerramos. Y se tome una decisión posiblemente equivocada. Pero si tú dices, mira, la proyección se hizo con una inflación del 3% y tuvimos una pandemia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O un evento catastrófico, una guerra, como la que estamos viviendo en estos momentos. La inflación mundial se disparó. Es lógico que tenemos un factor externo que nos está afectando, que no lo podemos controlar y que por lo tanto va a afectar el resultado. Oye, el PIB no creció 4%. El efecto de la guerra, de la pandemia, hizo que el PIB solo creciera 2%. Bueno, pues hay que considerarlo. Entonces, sí, mis ventas, ¿verdad? Iban a crecer un 20%,
cuando el Producto Nacional creciera al 4%, si creció a la mitad el Producto Nacional, pues es claro que la economía no lleva el mismo ritmo, y entonces tendría que hacer de manera proporcional también la mitad, quizá, de la meta. Entonces, a lo mejor la meta ya no puede ser del 20%, la meta será del 10%. Y el tipo de cambio, ¿no? Estos son ejemplos de variables que pueden incidir. A lo mejor estas variables no inciden en tu producto, pero vamos a suponer que el producto se exporte, ¿no? Pues mira, si el tipo de cambio está entre 19.40 y 20.30, va a ser atractiva la exportación. Pero a lo mejor, oye, la inflación estuvo tan alta en otros países que el tipo de cambio de nuestro peso se apreció, ¿no? Nuestra moneda se apreció y bajó hasta 18 pesos. Oye, eso quiere decir que somos más caros al exterior, ¿no? Para exportar, pues somos más caros, nuestro producto es más caro. Pues obviamente eso también va a afectar el aumento en las ventas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante poder establecer esos supuestos. Y entonces, mira, estos objetivos que acabamos de poner como ejemplo, ¿en qué nivel irán? ¿Serán un fin? Es decir, ¿son de impacto? No, lo de las ventas no es un impacto de largo plazo a la población. ¿Será un propósito? Pues no, ya dijimos que los propósitos están contenidos en la propuesta de valor y que aumente mis ventas en 20%, pues ¿qué de valor puede tener sobre la gente que usa mi producto? ¿Será un componente? Pues no, tampoco, porque mis componentes están destinados a los productos y servicios que estoy haciendo. Puede ser una actividad, ¿no? La actividad será este aumento del 20%. El indicador lo coloco, la fuente de verificación y los supuestos. ¿Cuántos objetivos tengo que poner por cada elemento, por cada fin, propósito, componente, actividad? Los necesarios para poder tener bien clarito el mapa que voy a estar siguiendo, la ruta que voy a estar teniendo para mi proyecto, ¿no? Entonces ahí está un ejemplo de un objetivo de actividad con su indicador, con su fuente de verificación y con los supuestos. Ahora hay que seguir llenando esta matriz de marco lógico de acuerdo a los proyectos que cada uno ha desarrollado. Y como ya lo dijimos al principio, para la siguiente sesión estaremos hablando de los parámetros de sostenibilidad, que algunos también le llaman sustentabilidad. Vamos a estar también hablando un poquito de estas diferencias. Y esta es una perspectiva pues relativamente nueva dentro de los proyectos, dentro de las empresas. Se llama enfoque de innovación social. Y tendrá que ver con cómo hacemos que nuestro proyecto de verdad tenga un impacto desde el principio, ¿no? Sabemos que lo vamos a medir en el largo plazo, pero este impacto tendrá que empezar desde el principio. Y no es el objetivo de la empresa, ¿no? El objetivo es hacer la producción de bienes y servicios, pero al mismo tiempo que estás produciendo bienes y servicios, estás desarrollando un impacto. Entonces esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, donde estaremos ya con la última parte de la evaluación de impacto, que es este enfoque de innovación social. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho esta conexión y que hayan mirado este video. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.